bien, transmitiendo ya. Son las 5:01 de la tarde. Hoy nos cogió un poquito porque acabamos de terminar el Super Hanson. El segundo grupo lo acabamos de terminar hace un par de minutos. Estamos bastante bien, entonces vamos a esperar que todos se vayan conectando rápidamente. Que todos se vayan conectando rápidamente para poder dar inicio a nuestro día número 19 del Congreso de Odontología Estética Internacional. Vamos a esperar que todos vayan subiendo rápidamente en conexión para poder dar inicio al Congreso en Odontología Estética. Les voy a dejar aquí con el video inicial mientras vamos logrando hacer conexión en un momento con el profesor, el doctor Fernando Malaver, que nos va a estar hablando. Él es médico especialista en otorrino. Nos va a estar hablando de la importancia que vamos a tener en la cavidad oral y todos los factores que influyen para un adecuado manejo. Bien, vamos transmitiendo, vamos a esperar un par de minutos que vayan subiendo rápidamente las conexiones de ustedes que tenemos acá disponibles para poder lograr hacer conexión con nuestro doctor, el doctor Fernando Malaver. Perfecto. Vamos a ir subiendo rápidamente las conexiones para poder iniciar la transmisión. En un momento vamos a acabar de ajustarlos a cada uno de ustedes allí en las ubicaciones que tenemos en el mapa. ¿De acuerdo? Recuerden tener el número de registro. Verifiquen por favor en las historias para poder comprobar su número de registro de este primer Congreso Internacional. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va todo? Bien, bien. ¿Tú cómo te encuentras? Nada, hoy terminamos una super jornada con los Hanson que tuvimos esta mañana de 8 de la mañana, de 1 de la tarde. Acabamos de terminar hace un par de minutos la conexión, pero estamos bastante bien. Tenemos aquí público de diferentes países, diferentes ciudades. Tenemos conexión aproximadamente de 1.500 personas en directo y te van a estar viendo, te van a escucharte sobre un tema interesante. Tú eres médico y tú eres otorrino. Y tenemos una conexión muy interesante entre la parte de odontología y la parte de otorrino. Como lo habíamos hablado estos días, pensamos que es un tema diferente. Pensamos que es dos caminos, pero realmente tenemos mucho en común en el tema de la cavidad oral. Entonces, pues nada, doctor, el tiempo es tuyo y pues nada, cuéntanos, eres de la Universidad Nacional de Colombia, Orgullo Nacional. Sí, efectivamente, pues mucho gusto para todos ustedes. Mi nombre es Fernando Malaver. Yo soy médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y como efectivamente lo decía el doctor, también soy otorrinolaringólogo de la misma universidad con, digamos, un énfasis especial en el estudio de la nariz y la anatomía de la cara. Son como mis temas de intereses y por eso me gustaría acompañarlos el día de hoy, ya que nos unen muchísimas cosas. Siempre he pensado que el trabajo en equipo es fundamental para que nosotros podamos tener un desarrollo profesional adecuado. Es muy importante tener un trabajo interdisciplinario. Odontología va de la mano con otorrino de muchas formas y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Tratarles de hacer ver que el tema estético va más allá de solo hacer ver algo bonito, sino que realmente la funcionalidad de las cosas es muy importante y se van a dar cuenta cómo tenemos relación por muchas razones entre estas dos especialidades y muchas de las subespecialidades de odontología también. Perfecto, Fernando. Pues nada, antes que todo, darte el agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación a este primer Congreso Internacional de Odontología Estética. Eh, pues nada, todos quieren en este momento escucharte. Vamos a mirar la presentación que tú nos enviaste. Perfecto, tenemos ya señal. Bueno, cuando tú me comentaste esto, yo busqué, digamos, la mejor forma de hacer ver a ustedes lo fundamental que es ir más allá de los dientes en el tema de la evaluación odontológica. Nosotros tenemos interacción por todos los espacios que hay en la cavidad oral con diferentes estructuras. Entonces vamos a tratar de ir yendo una por una en estos 5 ítems que ustedes ven ahí y vamos a tratar de desarrollar temas puntuales que están causando polémica o que son ahorita bastante importantes no solo en el tema de la estética, sino también del diagnóstico clínico en el tema de odontología. Si nosotros nos vamos hacia la parte anterior de los dientes, vamos a encontrar los tejidos blandos y la estructura como tal de la nariz. Un tema que está en boca en este momento es el tema de la rinomodelación, que específicamente el doctor Covaleda me pidió que lo tocara, ya que se está utilizando mucho la técnica de rellenos con ácidos hialurónicos a nivel de la nariz, que está generando muchísima controversia y muchos problemas a nivel mundial. Entonces vamos a Sí. empezar a hablar de ese tema, vamos a contarles por qué sí, por qué no, cuándo sí. Entonces, bueno, Juan, si quieres podemos poner las imágenes. Entonces, si nosotros miramos esta primera imagen, las características de la irrigación de la nariz son bastante particulares porque ofrecen un sistema de anastomosis de las dos arterias carótidas, tanto interna como externa, que hacen que a este nivel haya mucha vasculatura. Y vamos a presentar múltiples riesgos por el embolismo de los productos que se aplican a este nivel. Vamos a hablar puntualmente de dos de estos problemas. El problema de la ceguera o la pérdida de visión secundaria a la aplicación de rellenos en la nariz. Y la segunda, vamos a hablar de la necrosis. En esta segunda imagen lo que ustedes pueden ver es los diferentes casos reportados hasta el momento en la literatura. Este es un artículo asiático que nos habla de que no solo el rellenar la nariz, sino hacer diferentes rellenos en la cara, nos van a llevar a complicaciones de ceguera. Los puntos que ustedes ven en los diferentes colores en la cara de esta persona son las diferentes regiones en las que se han inyectado estos productos y el paciente ha tenido el reporte ya sea de una ceguera parcial o de una ceguera total. Es fundamental que se den cuenta que cualquier zona de la cara es peligrosa y que realmente solo un especialista, llámese odontólogo cirujano o médico cirujano especializado, es quien realmente se va a encargar de realizar este tipo de procedimientos. Esto no se puede aprender en un curso de un fin de semana, ni se puede aprender en un diplomado, esos que muchas veces ahorita ustedes están encontrando por ahí.
No estoy diciendo que no se pueda hacer, estoy Sí. diciendo que lo importante es que se debe tener el conocimiento, la fundamentación y poder tratar las complicaciones, ¿sí? Este es Sí, un punto muy sí, importante, Fernando, porque sí vemos muchos cursos en odontología de rellenos, de nivelaciones, de perfilamientos, pero yo creo que más allá es el tema de qué complicaciones pueden realmente haber y a qué se están arriesgando algunos odontólogos en ese tema o qué posibilidades realmente pueden manejar. es que realmente lo que yo siempre he pensado, Juan, es que cuando uno actúa a partir del desconocimiento, ni siquiera le da miedo, porque como no conoce lo que puede pasar, simplemente piensa que es coger una jeringa, rellenar el dorso de la nariz y se solucionó el problema de la rinoplastia. Así ¿Sí? es. Si ponemos la imagen que tú tenías ahorita ahí a la mano, en esa imagen lo que estamos viendo es cómo a partir de esas inyecciones en la flecha negra se va a circulación por toda la arteria oftálmica, esas sustancias que nosotros inyectamos en la nariz, y a partir de ella en las diferentes zonas de nutrición del ojo puede haber compromiso por embolismo de la misma. Puede haber obstrucción completa de la arteria central de la retina o puede haber obstrucción también de las arterias ciliares, y esto lo que va a causar es que el paciente tenga diferentes manifestaciones. Y hay una cosa súper importante, y es que no todos los pacientes presentan los síntomas de ceguera inmediatamente después de la aplicación del producto. Muchos de esos pueden presentarlo hasta horas, incluso 48, 72 horas después. Esto quiere decir que no nos podemos confiar en la simple aplicación del producto. Si quieres, continuamos. Estas son diferentes zonas en las que muchas veces nosotros aplicamos. Si ustedes miran la jeringa de arriba, muchas veces buscamos rellenar esos surcos marcados a nivel del procerus o de la región glabelar. Muchas veces también buscamos rellenar esas jivas o dorsos para tratar de camuflarlas. Muchas veces también lo que hacemos es hacer inyecciones a nivel de los surcos nasolabiales para disminuir esa expresión, digamos, envejecida de las personas. Pero si ustedes se dan cuenta, independiente de donde pongamos esta inyección, ustedes van a encontrar que va a haber comunicación en los diferentes vasos a nivel de toda la anatomía vascular de la cara. Por eso es fundamental conocer toda esta anatomía. Y una cosa, a partir de un estudio que yo hice con la universidad, en el que realizamos un estudio de mapeo Doppler a un grupo de pacientes normales para determinar posición, ubicación, profundidad, diámetro de todos estos vasos, encontramos que realmente no hay una constante permanente, es decir, que todos los pacientes presentan una anatomía diferente. Quien les está diciendo que exista una zona de seguridad en la cara específica, les está diciendo mentiras, porque realmente la anatomía incluso puede llegar a variar de una hemicara a otra, es decir, un paciente puede tener una distribución de vasos diferente en el lado derecho, una distribución de vasos diferentes en el lado izquierdo. Si ustedes miran, este es otro ejemplo claro. En la parte de arriba se ven diferentes tipos de vasos de inyección a todo nivel de la cara. Y ustedes pueden ver cómo no va a haber solo circulación a los vasos del ojo, sino también va a haber circulación a los vasos intracraneales. Es decir, que también podemos presentar eventos cerebrovasculares, tal vez no de gran magnitud, pero sí con el compromiso de estos productos. Entonces, mi invitación trayéndoles esto es que lo conozcan. Este es otro ejemplo. Acá lo que estaban tratando de hacer era un relleno a nivel de toda la zona glabelar. ¿Sí? Estaban tratando de rellenar todo eso y ustedes pueden ver cómo se marca todo el recorrido de la arteria temporal superficial. ¿Sí? Todo el recorrido del vaso está completamente comprometido por la obstrucción. En este caso hubo que aplicar hialuronidasa, que es un producto que se utiliza para corregir en forma inmediata este tipo de problemas, pero no siempre se logra una solución adecuada. Digamos que este paciente llegó a feliz término. Si ustedes miran, esta es una tabla de proporción, una tabla en la que muestran la proporción de casos de ceguera relacionados con el sitio de la aplicación de inyección, y se pueden dar cuenta que la franja gris, que es la que habla de los rellenos en la nariz, es la que presenta más problemas. Casi el 50% de los casos que se han reportado hasta este momento de ceguera es por rellenar la nariz. ¿Sí? Entonces, la invitación es a que no coman entero, a que si se van a entrenar en este tipo de cosas, pues debe haber una especialidad que los respalde inicialmente y que no son procedimientos que se pueden tomar tan a la ligera. ¿Podemos Perfecto, continuar? sí, está muy, es muy claro el tema porque sí, a veces tal vez como lo hemos compartido en algunos congresos, por el afán de hacer otros procedimientos diferentes en la consulta odontológica,
no se están asumiendo este tipo de riesgos que puedan pasar o complicaciones que pueden terminar en procedimientos incluso hasta fatales. Exactamente. No estoy satanizando este tipo de procedimientos porque finalmente, si existen y se le puede brindar la opción a algunos pacientes que pueden ser candidatos, se debe realizar. Pero con todo el conocimiento no solo de las características anatómicas, sino también es fundamental conocer las complicaciones y saberlas manejar. De entrada, como otorrinolaringólogo, yo sí les digo que la nariz es quirúrgica. La nariz es una estructura hecha de hueso y de cartílago, ¿sí? Por ende, la solución a los defectos, ya sean estéticos o funcionales de la nariz, son quirúrgicos, no se solucionan a punta de rellenos. Nada más el ejemplo más claro es cuando se ponen a llenar la región glabelar, porque generalmente el origen de la nariz cambia inmediatamente y a esos pacientes que les rellenan el dorso de la nariz terminan con una nariz que no es armoniosa con su cara. Sí, ya no tienen giba, pero ahora su nariz nace de la frente y es completamente grande sin llevar una relación de proporción con la cara. Se hace un complemento que después ya se vuelve inmanejable. Sí, claro. Incluso a mí me llegan muchos pacientes que son manejados, no digo por odontólogos, también lo hacen médicos generales, muchas personas que digamos que no tienen la experiencia y el conocimiento, que quieren buscar una corrección al procedimiento, al producto ya aplicado y realmente la solución a este tipo de cosas luego puede llegar a ser irremediable. O sea, realmente las secuelas que pueden dejar los rellenos faciales son muchas. Si quieres, devolvámonos a la anterior. Creo que nos falta una anterior a esa. Acá es un ejemplo de cómo el solo no conocer la distribución de los vasos de los labios, otra cosa que hacen mucho ahorita en este momento los odontólogos, que es los perfilamientos de labio, pueden generar cosas como la primera imagen, que son unos labios completamente desproporcionados y que estéticamente no tienen ningún tipo como de elogio. Y además de eso, en la segunda imagen pueden ver cómo los productos pueden llegar a migrar. Ahí en la tercera imagen lo que se está intentando hacer es tratar de sacar la exposición de esos productos. No solo pueden migrar, sino que pueden generar granulomas, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas terminan afectando la calidad de vida del paciente y su autoimagen, porque ellos finalmente acudieron a ustedes, fue buscando una mejoría de su percepción física que finalmente va a desencadenar digamos, en una mejor o peor autoestima. Entonces, Fernando, una pregunta. ¿Ese tipo de situaciones como las que vemos acá de deformaciones del labio son reversibles o el paciente termina en quirúrgico si se hizo un mal relleno en este caso? digamos que dependiendo también del tipo del relleno que tengamos, podemos tener pacientes que van a terminar en cirugía, tratando de retirar esos biopolímeros o productos que no están indicados para su aplicación. Eso es otra cosa fundamental. Como les digo, no estoy tratando de satanizar las prácticas, pero si lo van a hacer, que los productos tengan INVIMA, que sean los indicados para cada una de las zonas de la cara, que, o sea, son realmente muchas cosas y como les digo, que no se aprenden ni siquiera en 1 o 2 años. Es mucha experiencia la que se necesita para poder hacer este tipo de cosas. Eh, si quieres, adelantemos esa imagen. Lo que sí te puedo decir con 100% de certeza es que ningún paciente con una secuela de estos tiene un remedio del 100%. Cuando uno busca corregir un defecto de estos, siempre va a quedar con una secuela. Estos son dibujos propios, son de la autoría mía que realizamos para el estudio que les estoy hablando, que básicamente busca definir exactamente las áreas en donde están cada uno de esos vasos para prevenir todo este tipo de complicaciones. Creemos que la mejor forma de hacerlo es a partir de la técnica Doppler, utilizar la herramienta Doppler para saber identificar en dónde están cada uno de estos vasos. Afortunadamente, este tipo de dispositivo nos permite también definir qué tan profundos nos podemos ir con las inyecciones, ¿sí? Y logramos sacar una medida estándar. Esto va a estar próximamente publicado. La idea es que se conozcan estas medidas para que las personas sepan más o menos cuál es el volumen que pueden aplicar, el diámetro de los vasos, qué tan profundos están, la relación con diferentes estructuras que son constantes para disminuir estas complicaciones. Pero en definitiva, en la práctica, yo pienso que el estar asistido por una herramienta Doppler para poder hacer las inyecciones y disminuir el riesgo de embolismo sería lo ideal. Este es otro ejemplo. Vuelvo y les digo, no solo hay problemas en la nariz, en los labios. Devolvámonos a la anterior. En los párpados también pueden pasar cosas. Este es un ejemplo
de una paciente a la que trataron con ácido hialurónico de disminuir las ojeras y un poco de las bolsas de los párpados inferiores. Hay otra cosa fundamental y es que no todo paciente con ojeras o con surcos marcados es candidato a este tipo de rellenos. Muchos pacientes son quirúrgicos y uno tiene que ofrecerles como esa opción tanto de las cosas no quirúrgicas como quirúrgicas y poderlo definir y ser muy claros con los pacientes. No por simplemente hacer un procedimiento de más, hacerle rellenos a pacientes que necesitaban una cirugía y que realmente este tipo de procedimientos no los iba a beneficiar. Esta es una paciente mayor de edad en la que realmente un relleno no iba a solucionar sus problemas porque ya tenía protrusión de las bolsas grasas de los párpados inferiores y que realmente lo que necesitaba era una cirugía. Y lo que terminó fue con un edema constante que permaneció en el tiempo y lo que iba a ser un beneficio para ella terminó convirtiéndose en unas bolsas gigantes en los párpados inferiores que luego de la aplicación de la hialuronidasa, que es el producto que se utiliza para revertir esto, finalmente también terminó dejando secuelas. Entonces, este es un ejemplo de cuándo sí se puede aplicar. Estos son pacientes del consultorio en los que realmente podemos ver que cuando se utilizan las técnicas y las herramientas adecuadas hay una mejoría importante en el tiempo inmediato de la aplicación. Por ejemplo, en este caso son pacientes con surcos completamente pronunciados en los que este tipo de procedimientos presenta muchos beneficios, los ayuda realmente a mejorar esa imagen y muchos de ellos no quieren operarse o creen que no es el momento para hacerlo y esta es una alternativa. Por eso también quería como traerles la otra cara de la moneda, mostrarles que sí se pueden hacer las cosas, pero que realmente hay que hacerlas bien. ¿Listo? Sigamos. Este es un ejemplo de una paciente que presentó también un edema palpebral inferior bastante marcado y se trató de buscar una solución con la aplicación de hialuronidasa. Afortunadamente en esta paciente funcionó, pero no todos los pacientes funcionan y los resultados pueden ser permanentes y muchas veces catastróficos. Sigamos. Esta es una paciente que definitivamente no era para ningún tipo de relleno facial. Ella era una paciente de 78 años en la que, si ustedes pueden ver en la imagen superior, hay un compromiso ya de la visión con unos campos comprometidos por la caída del párpado superior en los que la paciente ya no solo tenía un compromiso estético, sino también funcional. Este tipo de pacientes uno de entrada no puede llegar a ofrecerles este tipo de relleno, sino que tiene que hablarles directamente de cirugía. Y si un paciente de ustedes les llega a la consulta, muchas veces siempre he pensado que de una consulta inclusive de odontología se derivan muchas cosas de esta, porque el paciente acude a una mejoría estética dental y de una vez les pregunta, doctor, ¿y usted qué opina de tal cosa? Doctor, ¿y usted qué opina de esto otro? Yo creo que lo importante no es saber hacer las cosas, sino que ustedes tengan los conceptos claros de dónde direccionar a sus pacientes para que ellos sepan qué cosas necesitan. No necesariamente hacerlas, sino que, digamos, en sus conceptos esté el suficiente soporte para saber a dónde direccionar a ese paciente y que ese paciente quede en buenas manos. Si ustedes pueden ver, esto es sigamos, esto es un anuncio de publicidad que ustedes van a encontrar frecuentemente ahora por todas las redes sociales. Digamos que afortunado o desafortunadamente, no lo sé, ahorita estamos inundados de un marketing digital que hay que saber manejar. Yo no pienso que el hacerlo esté mal, incluso me parece que las personas que tienen el conocimiento deberían apoyar un poco más este tipo de herramientas para que no solo las personas que no tienen entrenamiento lo hagan, sino realmente las personas con el nivel y el soporte académico suficiente. Si ustedes miran, les hablan de rinoplastias en un minuto, de labios en un minuto, y este era el ejemplo típico nada más en esta imagen que ustedes se pueden dar cuenta. La primera imagen, en la parte de atrás la paciente tiene una jiba que es clara, y lo que hicieron fue rellenar su dorso, y esa nariz no es nada armónica, es una nariz grande, que no tiene ningún tipo de proporción, y que de entrada a esa paciente, si se le ofrece una rinoplastia, va a tener unos muy buenos resultados y se va a disminuir todos los riesgos. Además, digamos que muchas personas también se están prestando para hacer, digamos, en vivos este tipo de procedimientos y lo que hacen es realmente llenar la parte de la estética médica de muchos tabús y empiezan a verla como algo que no es académico cuando es todo lo contrario, se requiere de un conocimiento profundo para poder realizar todo este tipo de cosas. Realmente sí, de estas publicidades sí hemos visto bastante y correcciones así inmediatas en 5 minutos, pero
Pero con el tiempo los resultados no son tan bonitos y no son tan agradables a la vista. Sí, sí, y lo que te digo, son resultados que no permanecen en el tiempo y que además de eso exponen al paciente a muchísimos riesgos, a muchos, muchos riesgos que en este momento digamos que muchas veces no, ningún profesional está en la capacidad de manejar esas complicaciones. Digamos que cuando se presenta una ceguera, eso es completamente irreversible luego de que se manifiesta. Y muchas otras cosas. Estamos hablando de cosas catastróficas, pero si quieres sigamos adelante, podemos ver muchos más ejemplos de muchísimas otras cosas. Este es un ejemplo de una paciente a la que se le aplicó de ácido hialurónico y lo que hizo fue una reacción autoinmune sistémica y presentó una tosis palpebral bilateral. Se le cayeron los párpados. Entonces miren cómo de una imagen en la que su visión era una visión joven, perdón, la mirada era una mirada joven, la paciente se veía completamente despierta. Posterior a la aplicación de estos productos, lo que pasó fue que se le cayeron completamente los párpados. Y muchas veces cuando estos procesos son autoinmunes, no hay un tipo de solución. Tal Yo vez creo que estaba quirúrgica mejor. con una elevación de los párpados, pero realmente las secuelas pueden llegar a ser bastante grandes. Sigamos. Esto, digamos que cada vez es un poco menos, pero esto no es tanto secundaria a la aplicación, sino al producto que se utiliza. Es muy frecuente, o digamos que en la década pasada y antepasada era muy frecuente la aplicación de diferentes biopolímeros en la cara, que en el momento inmediato de la aplicación no presentaban ningún tipo de secuela, pero con los años empezaban a manifestarse muchísimas cosas en los pacientes. Por ejemplo, esta paciente hizo una reacción granulomatosa a unos biopolímeros en la región malar y pese a la resección de los mismos, pues los resultados no son estéticos y realmente sacar estos biopolímeros del rostro o de cualquier parte del cuerpo es bastante, bastante difícil. Lo otro que se ha logrado demostrar y reportar en la literatura es que estos biopolímeros conducen al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Es decir, que el paciente no solo termina con deformidades en su piel y en su rostro, sino que se han reportado casos de lupus eritematoso sistémico, se han reportado casos de hipotiroidismo, terminan con secuelas bastante graves en los pacientes. Listo, este es un ejemplo de cómo a partir de lo que yo les venía explicando de la aplicación adecuada de los productos podemos tener buenos resultados. Este es un paciente que acudió a la consulta porque presentaba una depresión a nivel de los malares y quería mejorar el contorno facial, pero ya le habían aplicado 3 productos diferentes y no había logrado mejoría. Si ustedes pueden ver en la primera imagen, se ven completamente deprimidos esos surcos y se logra con la aplicación adecuada, en el plano adecuado y con los, digamos, elementos necesarios para lograr un buen resultado, que el paciente tenga una expresión un poco más amable. Él había perdido como 26 kilos de peso y a partir de eso fue que se le marcaron y se le pronunciaron las mejillas así. Vuelvo y les repito, el conocimiento profundo de la anatomía en esta zona es fundamental porque si no se pueden presentar otras cosas. Este es otro paciente que lo que presentó fue una fibrosis o una reacción de fibrosis posterior a la aplicación de un relleno a nivel de la región del entrecejo. Finalmente terminó en cirugía y lo que ustedes alcanzan a ver de la cirugía, todo ese tejido que hay debajo de estas resecciones, lo que se ve es pura cicatriz, pura fibrosis, o sea, realmente que eso vuelva a tener un resultado estético es bastante difícil. Ahí máxime lo que se logra hacer es tratar de resecar todo ese tejido que se dañó para que la paciente se sienta un poco más cómoda, pero que eso se vuelva a ver igual, pues es bastante difícil. Como les decía, no necesariamente hay que satanizar los productos. Este es un ejemplo de cuándo sí utilizar el ácido hialurónico en la nariz. Si miramos en la parte de la vista lateral, no sé si la puedes agrandar, Juan, un poquito, del perfil, de la vista de perfil de la paciente. La paciente había sido sometida a una rinoplastia hace 4 años y en toda la zona de la suprapunta, en la parte central de la nariz, presentaba una pequeña depresión. ¿Sí? Ella acudió a la consulta buscando una segunda cirugía,
básicamente porque esa pequeña depresión hacía que su dorso no se viera recto y ella no se sentía cómoda. Pero si ustedes miran, marcando las zonas de seguridad y haciendo un relleno puntual con muy poco ácido hialurónico y digamos, con todos los parámetros que se deben seguir, se puede tener un resultado que en este caso sí es estético, armonioso y que le ahorra un segundo procedimiento a la paciente para una intervención que realmente no está justificada por un detalle tan pequeño, ¿sí? Entonces, con esto también les quería mostrar cómo hay pacientes de cirugía y pacientes que muchas veces consultan con una cirugía y pasa el caso opuesto, que pueden terminar con una propuesta no quirúrgica. Y definitivamente hay pacientes que toca operar, como esta paciente que también es del consultorio, consultó buscando una rinomodelación, pero básicamente era una nariz traumática, es una nariz que cuando se entró a revisar estaba completamente fracturado el septo nasal, una desviación muy importante de la nariz, la punta caída, demasiados defectos que si nos ponemos a rellenar esa nariz, esa paciente nunca va a quedar conforme. Y funcionalmente, que es otra cosa muy importante, pues realmente no estaba teniendo una buena respiración. Con la cirugía se logró centrar la nariz, darle una punta, que quedara el dorso recto y la paciente quedara muchísimo más contenta. Y ella inicialmente consultó porque quería una rinomodelación. Solamente una rinomodelación facial nada más, pero no quirúrgico. Exactamente, sí, sí, Juan. Entonces, por eso, digamos que en resumen de este tema, lo importante y lo que yo quiero que se lleven es que es fundamental conocer tanto las cosas positivas como negativas de este tipo de procedimientos, que existen las complicaciones, que si quieren hacer este tipo de cosas hay que saber manejar esas complicaciones, porque muchas veces pueden terminar metidos en problemas. Vale, perfecto. Vamos a continuar aquí con... ¿Listo? Sigamos. Listo. Entonces, digamos que ese era el tema puntual que queríamos tocar específicamente con el tema de la nariz. Ajá. Hablando de la parte de extensión hacia la cavidad oral de los dientes, ustedes también se van a encontrar muchas veces con muchas patologías a nivel intraoral, a nivel de la base de la lengua, que muchas veces les causan dudas de cómo orientar o hacia dónde direccionar este tipo de pacientes, porque digamos que no hay como la orientación suficiente en el pregrado para que uno tenga las herramientas suficientes para poder contar con este tipo de diagnósticos. Varias premisas que yo les digo cuando ustedes se encuentren con una lesión en la cavidad oral con el paciente. Nunca la omitan, es lo primero. Yo creo que si hay alguien que tiene un acercamiento directo con el tipo de lesiones en la cavidad oral son los odontólogos. Entonces, nunca omitan ningún tipo de lesión y todos los pacientes que les consulten, ya sea por un problema específico de un solo diente, es un paciente que amerita una revisión completa de la cavidad oral, ¿sí? Todos los pacientes esconden muchas enfermedades en su boca y la boca es la primera manifestación de muchas enfermedades sistémicas. Si ustedes miran, se van a encontrar desde patologías autoinmunes, patologías sistémicas, compromiso localizado, neoplasias benignas, neoplasias malignas. Y lo importante siempre es que ante la sospecha del desconocimiento siempre duden. ¿Sí? Eso es fundamental para que el paciente siempre le vaya bien, que finalmente es lo más importante. Yo creo que en esa imagen ustedes pueden ver que una de las cosas más frecuentes que ustedes encuentran en la cavidad oral son las verrugas vulgares o los papilomas. Yo creo que es una causa frecuente de consulta del otorrinolaringólogo que viene remitida del odontólogo. Entonces, varias cosas. Cuando se presentan este tipo de lesiones, que son las que ustedes pueden ver en las dos primeras imágenes en la parte anterior, cuando ustedes ven este tipo de lesiones, es fundamental que le aclaren al menos las primeras dudas a los pacientes porque lo primero que piensan es que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y se ha logrado demostrar que efectivamente el virus del papiloma humano sí tiene una relación con el desarrollo de cáncer orofaríngeo, pero las verrugas vulgares o los papilomas son condiciones causadas por otros serotipos del virus que no tienen relación con enfermedades de transmisión sexual y que incluso muchas veces se presentan en la población pediátrica. Entonces, básicamente, cuando ustedes tengan este tipo de pacientes que presenten estas lesiones, lo que tienen que hacer es aclararles este tipo de dudas
finalmente esto va a terminar en una biopsia excisional, hay que retirar este tipo de lesiones y enviarlas siempre a patología para hacer el diagnóstico. Estas lesiones, como ustedes pueden ver, se pueden presentar tanto en la lengua como en la mucosa de los carrillos, en la mucosa, incluso es bastante frecuente la localización en la úvula, como masas pendulantes en la úvula, que muchas veces el paciente las refiere como un cuerpo extraño o la sensación de un cuerpo extraño a nivel de la orofaringe. También ustedes van a encontrar lesiones típicas o caracterizadas como lesiones premalignas. Este es un grupo de patologías que siempre requieren una biopsia para el diagnóstico, porque cuando hablamos de lesiones premalignas, quiere decir que existe un mínimo de posibilidad de que esa lesión sea un cáncer. Estamos hablando básicamente de las leucoplaquias, de las eritroplaquias y del líquen plano, ¿sí? Todas estas patologías requieren la evaluación con biopsia. Digamos que las diferentes características clínicas lo que hacen que uno sospeche es más o menos malignidad, ¿sí? Una leucoplaquia simple, sin mucha descamación, sin una variante con eritroplaquia, pues es una lesión que tiene menos riesgo de presentar cáncer. Pero finalmente todas esas lesiones que ustedes vean en la lengua van a terminar en una biopsia. Una cosa súper importante para el diagnóstico diferencial en estas lesiones extendidas en la cavidad oral que ustedes tienen que hacer es hacer un raspado, ¿sí? Y si la lesión no se quita, eso como tal ya se entiende como una leucoplaquia. Si la lesión deja un rocío sangrante, pueden hacer un diagnóstico diferencial con una candidiasis oral, pero finalmente lo que yo, o la invitación que yo les hago es que todos estos tipos de lesiones deben tener un diagnóstico patológico. Otras que son bastante frecuentes son las patologías benignas de las glándulas salivales menores. Como ustedes pueden ver, en la parte de abajo, eso es un mucocele de una glándula salival menor, tiene una característica muy típica y generalmente son secundarios a trauma. Entonces, tiene una imagen circunscrita, muy bien definida, pero digamos que inevitablemente también es quirúrgico. Y en la parte izquierda lo que ustedes ven es una ránula, que es también una extravasación a nivel de las glándulas salivales del piso de la boca, y en la parte inferior un tumor benigno de la glándula salival, de la glándula sublingual. ¿Sí? En la parte de arriba, en el paladar, esa es la característica de un torus, que es una patología también benigna. Todas estas Muy condiciones son común muy... realmente la odontología la de los toros. Dime. Muy común los toros en odontología. Sí, sí. Digamos que yo lo que quise traerles fue como las cosas más comunes que se ven en la consulta, ¿sí? Y que todo lo que venimos hablando hasta acá son cosas benignas. Si ustedes ven lesiones circunscritas, que no tienen una característica de extensión, ¿sí? Por ejemplo, el torus es completamente sólido, ustedes lo tocan con un bajalenguas y es bastante duro. En el caso de los mucoceles casi siempre hay el antecedente del trauma, no hay síntomas B, eso es una cosa fundamental para preguntarles a los pacientes, el antecedente de tabaquismo, ¿sí? Entonces es como no quedarse única y exclusivamente con las cosas de revisar los dientes, detallar cuáles están comprometidos o no, sino que realmente el odontólogo es el encargado de hacer el diagnóstico inicial de cualquier tipo de patología que se presente en la cavidad oral. Bien, muy bien. Listo. Otro caso completamente diferente si encuentran con lesiones que están completamente mal definidas, que no tienen ningún tipo de patrón, que además de eso, ustedes ven evidentemente que hay características bastante feas en esas lesiones, ya estamos hablando de cáncer, a los diferentes niveles de la cavidad oral, bastante importante también a todos estos pacientes tocarles el cuello, ver que no haya compromiso por ganglios a nivel cervical, ¿sí? Y créanme que si ustedes desde el momento que ven un paciente con este tipo de lesiones le hablan de la gravedad que puede llegar a representar, están ganando mucho tiempo en el diagnóstico y el tratamiento de los mismos, ¿sí? Yo creo que muchas veces uno duda a quién mandarle a este tipo de pacientes. Yo pienso que nuestra especialidad básicamente es la encargada de todo este tipo de diagnóstico, tanto oncológico como no oncológico, y trabajar de la mano entre nosotros, ustedes, los cirujanos de cabeza y cuello, para poder disminuir el tiempo entre diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes es fundamental. Por eso les digo que evaluar la cavidad oral nos puede traer
cualquier cantidad de diagnósticos que muchas veces el paciente ni siquiera conocía. Para todos los odontólogos, doctor Fernando, la indicación es, si nos aparecen ese tipo de pacientes, ¿cuál es la mejor indicación? ¿Mandarlos para la EPS o mandarlos a un especialista? Eh, pues realmente no desconozco cómo funciona el direccionamiento desde la parte de odontología, o sea, no sé cómo funciona si un odontólogo general puede enviar a un especialista o si tienen que enviarlo primero al médico general, pero yo pienso que más allá del protocolo, lo importante es que le aclaren las cosas al paciente y que le dejen claro que no es normal que presente este tipo de lesiones. Y si el odontólogo conoce, digamos, la probabilidad de gravedad de esa lesión, pues va a dejar mucho más tranquilo al paciente, ¿sí? No es lo mismo tener una lesión premaligna o una lesión característica de cáncer a ese paciente. No solo hay que decirle que es grave, sino que tiene que hacerse eso inmediatamente, ¿sí? Eso implica una consulta prioritaria con el otorrino, con el cirujano de cabeza y cuello para hacer diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Y créanme que nunca van a pecar por exceso, jamás, ¿sí? O sea, cualquier paciente en el que ustedes tengan la mínima sospecha de que esa lesión es una lesión maligna, ese paciente necesita una cita prioritaria y necesita un diagnóstico oportuno. Es mejor pecar por defecto. Pero si ustedes ven las otras características, pues se le puede aclarar al paciente que no es algo que requiera tratamiento de forma inmediata, pero que tiene solución y que tal vez puede orientar el diagnóstico y el tratamiento. Listo. Si nos vamos un poquito más atrás, esto es una cosa que ustedes casi siempre van a ver cuando hacen la evaluación de la cavidad oral, que muchas veces no les prestan atención, pero que es la respuesta a muchas cosas de los síntomas que refiere el paciente. Las amígdalas, que se encuentran en la parte o en relación con la orofaringe entre los dos pilares amigdalinos, son dos estructuras de tejido linfoide que hacen parte de un anillo completo que se llama el anillo de Waldeyer, en el que hay un complejo de diferentes estructuras que permiten el desarrollo del sistema inmunológico en los niños. Pero posteriormente a ello van a presentar diferentes tipos de problemas relacionados con su tamaño, con su infección, etcétera. Y el ejemplo típico que les pongo es cuando ustedes están evaluando un paciente pediátrico, el paciente les abre la boca y ustedes ven eso. Muchas veces ni siquiera le ponen atención, pero ese paciente puede estar sufriendo de muchas enfermedades relacionadas con ese tamaño de las amígdalas que de pronto de entrada hasta los papás desconocían. Y yo creo que una enfermedad que está directamente relacionada con esto es la apnea obstructiva del sueño, que es otra cosa que poco a poco ha unido más a odontólogos y médicos en el tratamiento, tanto de los niños como de los adultos. En el caso de los niños, la principal causa de apnea obstructiva del sueño es la hipertrofia de amígdalas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un paciente con esas amígdalas cuando están haciendo la evaluación de la cavidad oral, remítanlo al otorrino porque muy probablemente tenga las que obstructiva del sueño, ¿sí? Entonces, generalmente son pacientes roncadores clónicos con mal rendimiento escolar, que además de eso tienen una respiración oral porque tienen hipertrofia de adenoides. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso porque tanto el desarrollo de senos paranasales como el desarrollo del macizo facial, el hecho de que existan las anomalías dentofaciales, pues es porque ese paciente pediátrico nunca tuvo un buen desarrollo de la vía aérea superior. Y el paciente que tiene obstrucción, ya sea a nivel de la cavidad oral o de la nariz, es un paciente que en el futuro va a tener algún tipo de anomalía dentofacial, algún trastorno respiratorio y muy probablemente un trastorno del sueño. Y sobre Entonces, todo el tema que tú nombraste específicamente el rendimiento escolar. sí, sí, es la consulta común, porque como el paciente no tiene un sueño adecuado, digamos que los pacientes pediátricos que sufren este tipo de patología, la manifestación clínica más común es que realmente tienen un mal desarrollo en el colegio, les va mal, generalmente tienden a ser agresivos y se orinan en la cama. Ok. Entonces, entonces, como les digo, muchas veces el papá desconoce este tipo de cosas, como lo podemos ver acá. Tanto en el adulto como en el niño, la obstrucción, ya sea por adenoides o amígdalas, puede llegar a causar enfermedades como la apnea obstructiva del sueño.
Y si no hay una adecuada ventilación de la vía aérea superior, eso va a terminar en un mal desarrollo del macizo facial, un mal desarrollo de senos paranasales, también de la estructura ósea. El paciente termina con una anomalía dentofacial, el paciente que finalmente termina siendo clase 2 eh, y va a tener apnea del sueño sí o sí. Entonces, digamos que si ustedes tienen desde la oportunidad desde la población pediátrica de hacer este tipo de diagnóstico, pues van a ahorrarle muchos problemas al paciente. Un diagnóstico temprano es fundamental allí. Sí, sí, y muchas veces eh, mira más la boca de un paciente un odontólogo que un mismo médico, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que miren un poquito más allá, ¿no? Entonces, el paciente que les consulta por, no sé, por un control, básicamente, un control dental, y ustedes se encuentran que tiene una hipertrofia de amígdalas, no se queden ahí, pregúntenle un poco más, que muy probablemente ese paciente en un futuro se los agradecerá mucho. Fernando, ¿ese paciente que nos encontramos se le podemos remitir a su consulta? Dime. ¿Ese paciente que nos podemos encontrar en consulta particular se lo podemos remitir a su consulta? Sí, claro, claro, claro. Sí, digamos que en este momento yo hago tanto valoraciones de pacientes pediátricos como pacientes adultos de odontología y de cirugía estética facial, de otorrino y de cirugía estética facial. Dale. Sí. Este es otro ejemplo de la evaluación de un paciente pediátrico con hipertrofia de amígdalas y adenoides. Ustedes pueden ver ahí en la parte izquierda diferentes tipos de visión con lentes que nos permiten ver cómo realmente ese paciente no tiene espacio por donde pasa el aire. Es así de sencillo, es una cosa anatómica, ¿sí? Una cosa de que hay una masa ocupando un espacio y por ahí no puede pasar aire, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una indicación para valoración por otorrinolaringología y muy probablemente evaluar la opción de un tratamiento inicialmente médico y en muchas ocasiones quirúrgico. Entonces, nada, digamos que cuál es el papel del odontólogo en este tipo de cosas, pues prevenir daño a futuro, es decir, prevenir que ese paciente termine presentando complicaciones por un mal desarrollo facial. Perfecto. ¿Listo? Este es un ejemplo de un paciente que fue tratado con una resección de amígdalas y adenoides. Ustedes pueden ver ahí como las piezas patológicas que luego de la resección, en la imagen de arriba, con el abrebocas puesto, se puede ver el tamaño de las amígdalas. Y luego como la posterior resección de esas amígdalas permite que haya un flujo de aire por un espacio bastante amplio. ¿Sí? Eso va a permitir que el paciente tenga una mejor ventilación, un mejor sueño, un sueño mucho más reparador y todos esos problemas de obstrucción nasal y de respiración oral eh, se van a solucionar. Todo esto es quirúrgico, simplemente. Sí, sí, el tratamiento de Bueno, esto es quirúrgico. El tratamiento de esto es quirúrgico. Esto es una estas paciente. apneas obstructivas Esto, que a veces se manejan con placas para poder manejarlas con placas oclusales, para poder mejorar la vía aérea, son solamente paliativos temporales. pueden ser, no, pero son muy útiles, ¿sí? El manejo integral entre otorrino y odontopediatría es fundamental, porque yo te digo, la vía aérea está compuesta tanto de hueso como de tejidos blandos, ¿sí? Y estamos hablando de causas de obstrucción de tejidos blandos. Pero si tú no haces un direccionamiento para el adecuado desarrollo facial desde el punto de vista odontológico, también estamos cometiendo errores. Es decir, que aquí no podemos trabajar por separado, ¿sí? Ese paciente que tiene como en la imagen que seguía, que tiene una malposición dental con una mordida cruzada anterior, que además de eso, que en la radiografía se ve que tiene una hipertrofia de adenoides, una hipertrofia amigdalina, una alteración dentofacial, pues es un paciente que no es solo de manejo por otorrino, ¿sí? Es un paciente que requiere también manejo por odontología para que ese desarrollo facial llegue a un término adecuado y que si es necesario tanto el manejo de la parte ósea con los distractores y de la parte de otorrino con la parte quirúrgica es necesario, pero siempre, generalmente, estos pacientes requieren un manejo integral. Este es un ejemplo de cómo
se logra a partir de todo lo que venimos hablando un adecuado desarrollo dental, una adecuada oclusión en un paciente que en su momento requirió procedimientos quirúrgicos de otorrino también. ¿Listo? Entonces, digamos que este es el resumen de lo que debería tener un paciente al que se le sospeche clínicamente una apnea obstructiva del sueño. Yo sé que es un tema que es bastante nuevo para muchos de ustedes, pero que para algunos otros, sobre todo para los que se están graduando en este momento, les han venido y les han empezado a hablar, y es el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Ujú. Digamos que se presenta de una forma diferente tanto en los adultos como en los niños, pero lo fundamental es que ustedes conozcan que existen diferentes herramientas diagnósticas para este tipo de cosas. Incluso yo pensaría que en el tratamiento de estos pacientes todos requieren una evaluación ósea, en el caso de los adultos con una cefalometría, y tienen que tener una evaluación dinámica de los tejidos blandos, es decir, una nasolaringoscopia de sueño, que es la imagen que ustedes ven ahí a la izquierda. Básicamente es un examen que se realiza con un equipo de una fibra óptica que permite evaluar todas las estructuras desde la nariz a las cuerdas vocales bajo la inducción de sueño. ¿Sí? Es decir, inducen el sueño al paciente, se le hace el examen y con eso se confirma si efectivamente está presentando algún tipo de obstrucción. Y estos son ejemplos claros, estos son también pacientes míos en los que la realización de procedimientos conjuntos permiten no solo una mejoría funcional, sino también estética inevitablemente, ya que cuando hacemos movimientos de los huesos, estamos logrando una ampliación de la vía aérea a partir de la tracción de la lengua. ¿Sí? La primera imagen pueden ver ustedes una paciente que fue sometida a una mentoplastia de avance y una rinoplastia. La paciente clínicamente presentaba obstrucción nasal y además de eso un ronquido simple, es decir, una clínica de ronquido sin manifestaciones de la apnea del sueño. Y finalmente ustedes pueden ver cómo una corrección que inicialmente era funcional terminó siendo también estética. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender que todos estos tratamientos van de la mano. La paciente tenía una desviación septal grandísima, no respiraba por su nariz, era rinítica, vivía congestionada todo el tiempo y más allá de la mejoría estética que logró, su calidad de vida mejoró muchísimo. Y en la imagen del lado derecho lo que ustedes pueden ver es cómo se debe realizar una planeación a partir de una cefalometría para poder realizar estos procedimientos, ya que realmente lo que está indicado cuando se busca corregir defectos a nivel del mentón son las osteotomías de avance, ¿sí? Porque la otra herramienta para corregir este tipo de defectos, que son las prótesis, realmente cada vez están más contraindicadas, ya que producen reabsorción del hueso y terminan siendo retiradas a los 4 o 5 años de ponerlas. Entonces, Es muy realmente poco es tiempo, 4 o 5 años es muy poco tiempo, doctor. Sí, claro. Digamos que en mi práctica yo no coloco prótesis de silicona porque finalmente eso termina siendo reabsorción del hueso, termina socavando el hueso y termina el paciente con problemas funcionales. Y esa, digamos, extensión que se logró, pues no va a ser permanente y sí pueden terminar los pacientes con secuelas a nivel del compromiso y la resorción ósea. Entonces, en este caso sí es fundamental realizar avances. Este es otro ejemplo de cómo se trabaja en conjunto entre otorrino y cirugía maxilofacial. Es una paciente que inicialmente se le había hecho una rinoplastia a los 17 años y posterior a eso requirió un manejo por cirugía maxilofacial con un avance bimaxilar. ¿Sí? Lastimosamente, la nariz y el maxilar superior son uno solo, ¿sí? Y la inserción del septo se da en toda la cresta maxilar. Entonces, cuando se hacen movimientos del maxilar en las cirugías ortognáticas, la nariz generalmente termina teniendo cambios. Entonces, por eso, este es otro ejemplo de cómo un paciente puede terminar con problemas funcionales y estéticos por haber hecho un procedimiento que inicialmente no estaba indicado cuando la paciente tenía una anomalía dentofacial. Lo correcto, digamos que es generalmente tener una interacción cirujano maxilofacial otorrino para lograr esos resultados en un solo tiempo quirúrgico o primero hacer la cirugía maxilofacial y después hacer la rinoplastia. Dale, doctor, mira, vamos en 56 minutos, nos quedan un par de casos muy interesantes que nos vas a mostrar.
Yo te voy a pedir que cortemos la señal para que nos quede subido en Instagram este video y nos reconectamos en un minuto para poder cambiar de teléfono y que podamos resolver preguntas que sé que tienen muchas preguntas los asistentes al Congreso y para que podamos interactuar con ellos, ¿de acuerdo? Listo, listo, listo. Vale, ya nos vemos en un minuto. Reconéctense rápidamente en un minuto todos.